Captain? People is waiting. Comenzamos con los Electro Brights en tonos Tampa, Río de Janeiro y Tulum. Con un lápiz blanco dividiremos nuestro labio en 8 partes, tanto en la zona de arriba como en la de abajo. Con un pincel de precisión comenzaremos a delimitar los colores, tanto las líneas, primero el tono rosa, luego el turquesa, el tono uva y el azul oscuro. Con un pincel de labios comenzaremos a rellenar las partes que hemos delimitado previamente. Empiezo con el rosa, luego sigo con el tono uva, luego con el azul oscuro y por último el turquesa. Con acuacolor negro y un pincel de precisión empezaremos a hacer puntitos en las delimitaciones de los colores. Primero haremos puntos más finos, luego continuaremos con puntos más gordos en el centro de cada color. Antes de puntear la zona rosa con un delineador dorado, realizaremos una línea, puntos aún más finitos con un pincel para uñas. Este es el resultado. Comenzamos con el Setting Spray de la gama Bear With Me. A continuación, con la Hydrating Jelly Primer de la misma gama, seguimos preparando nuestra piel para el maquillaje. Hidratamos con el Lip Oil This Is Everything en el tono Sheer Lavender. Hidrata un montonazo. Para el tapado de cejas comenzamos a peinarlas con un boquillón y a continuación aplicamos una capa de Mastix. Cepillamos bien la ceja hacia arriba para separar los pelitos. Y a continuación utilizo cera de modelar para darme un poquito más de volumen en la zona de las cejas, ya que esto es un look alien. Fijamos la cera con otra capita de mastic y sellamos con polvos fijadores. Aplicando más mastic, pegaremos nuestra antena. Con un acuacolor turquesa comenzamos a darnos la base de la cara. Es muy importante que cojáis suficiente producto para que el acuacolor no quede a parches y darle con la brocha en un movimiento de vaivén. Es importante que hagáis este movimiento puesto que mezcla mucho mejor el acuacolor en piel y vais a evitaros muchísimas rayitas de la brocha. Muy importante cuando aplicamos acuacolor maquillar bien las orejas, los orificios de la nariz, porque si no nos va a sacar bastante del personaje. En este caso solo voy a aplicar el acuacolor hasta la zona del escote, más tarde seguiremos con el resto del cuerpo. Con la misma brocha que habíamos aplicado el turquesa, cogemos acuacolor blanco para hacer un degradado y dar los puntos de luz a la cara. Con acuacolor azul oscuro comenzamos a dar el contorno de la cara por los pómulos y la zona de la mandíbula. Con acuacolor violeta daremos el contorno al cuello. Es importante difuminar todo bien para que no nos queden rayas de colores diferentes, quede todo bien fundido. Y terminamos contorneando la frente con acuacolor azul oscuro.
Con acuacolor rosa y un pincel de lengua de gato comenzamos a hacer dibujos inspirados en el estampado de un tigre. Para líneas más finas y precisas utilizaremos un pincel para delineado. Es importante seguir una simetría, no tiene que ser exacta, pero hay que recordar que si hay 2 elementos a la izquierda, debe haber 2 a la derecha. Seguimos con el patrón por el cuello y sí, os lo estáis preguntando, es la criatura más rara que veréis hoy. Con sombra azul y una brocha para ojos comenzamos a contornear la nariz. Continuamos sombreando hacia la ceja y ya sabéis, no os llegáis vuestro propio hueso, sino inventároslo un poco para dar ese aspecto más alienígena. Con otra sombra azul comenzamos a marcar la cuenca del ojo y con una sombra turquesa haremos un buen difuminado hacia dentro del ojo. Con una sombra fucsia comenzaremos a delimitar el párpado interno y difuminamos. Delineamos la línea inferior de pestañas. Con el delineador Off Tropic en el tono Crushing It, delineamos la línea de pestañas superior y seguimos repasando la línea inferior. Aplicamos pigmento azul para demarcar más la C de la cuenca del ojo y difuminamos un poquito con la brocha. Con el pigmento suelto Electro Brights en el tono Not Now, intensificaremos la zona del lagrimal y realizamos un delineado estilo Cat Eye en la línea inferior de pestañas. Me gusta bastante alargadito porque da esa mirada más atigrada. Y para acentuar la línea que hemos realizado debajo de la ceja. De nuestra mini paleta Glitter Goals en el tono Glacier utilizamos el tono azul. Con glitter azul comenzamos a dibujarnos las cejas y con pigmento rosa pastel nacarado hasta la línea del pelo. Bajamos un poquito hacia la nariz para favorecer el efecto del contorno. Con acuacolor blanco corregiremos la forma de la ceja. Comenzamos con el súper delineado. Me gustan muy finitos. Voy a utilizar un pincel para uñas. Para relleno utilizaremos un pincel de precisión normal. Con acuacolor rosa procederemos a pintar las rayitas de la nariz. Con el labial Glitter Goals en el tono Reflector vamos a repasar todas las líneas que habíamos dibujado previamente con acuacolor rosa. Aplicamos el iluminador rosa tanto para destacar la zona del colorete como para dar luminosidad. Con la brocha de Face and Body número 39 difuminaremos. Volviendo al acuacolor turquesa, seguimos pintándonos el resto del cuerpo. Es muy importante hacer las axilas, los brazos tanto por delante y por detrás y un poquito la espalda, puesto que al grabar a veces nos giramos un poco y queda muy mal. Con color blanco damos la parte de luminosidad a las clavículas y a los hombros y al pecho. Una vez marcados difuminamos muy bien. Con el mismo iluminador que hemos utilizado para la zona del pómulo vamos a dar los puntos de highlight a la clavícula y a los hombros. Continuamos con el patrón de tigre tanto en brazos como en pecho. También muy importante hacer la parte trasera de los brazos, puesto que se puede ver. Y repasamos otra vez con el labial de los Glitter Goals. Pegamos la otra antena, en este caso la he dejado para el final para que podáis ver bien todo el proceso de difuminado y lo maquillamos con acuacolor turquesa. Comenzamos delineando los labios con un tono azul oscuro. Es importante que delineéis siempre muy bien el labio antes de rellenarlo. Esto dará unos resultados mucho mejores. Empezamos pegando los cristalitos con un poco de mastic y hacemos igual, hacemos un delineado con los cristales
y más tarde procederemos a ir rellenándolos. Esta técnica no es complicada en sí, pero requiere mucha paciencia y destreza. Al final es como hacer un puzzle y tienes que ir encajando los cristales. Damos unos últimos toquecitos de mastic para pegar cristalitos más pequeños y rellenar los huecos que nos hayan quedado entre los cristales grandes. El lápiz blanco es para coger los cristales pequeñitos. Aplicamos la Worth the Hype en las pestañas, que me encanta esta máscara, así como apunte. Ponemos las pestañas en el modelo Corrupt. Yo me las pego primero por el centro y luego los extremos. Con un cepillo de dientes podéis coger el de vuestro hermano si os cae mal, aunque recomiendo coger uno limpio por bacterias y tal. Lo mojamos en acuacolor amarillo fluorescente y salpicamos. Y después con acuacolor rosa. Cogemos el lápiz Jumbo, en el tono Bean nos haremos la línea del agua.